Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado formas de comunicarse con el más allá, con la esperanza de obtener respuestas de aquellos que han cruzado al otro mundo. Una de las herramientas más enigmáticas y controversiales para este propósito es la Ouija, una tabla que, aunque aparentemente inofensiva, ha sido el centro de incontables relatos de terror y tragedia. Para algunos, la Ouija es simplemente un juego, una curiosidad que despierta risas nerviosas en reuniones nocturnas. Pero para otros, es una puerta que conecta nuestro mundo con fuerzas desconocidas, entidades que no siempre tienen buenas intenciones. Los siguientes relatos son leyendas reales que narran los aterradores encuentros de aquellos que, sin saberlo, desataron el poder oscuro de la Ouija. A través de estas historias, exploraremos el delgado velo que separa nuestra realidad de lo sobrenatural y descubriremos por qué, a veces, es mejor dejar ciertas preguntas sin respuesta. El juego maldito de los hermanos Peterson. En 1982, los hermanos Peterson, Lisa de 16 años y Michael de 14, vivían en una antigua casa victoriana en un pequeño pueblo en el estado de Nueva York. La casa había pertenecido a su abuela materna, quien había fallecido hacía algunos años. Durante una aburrida tarde de verano, los hermanos decidieron explorar el ático, un lugar al que raramente subían debido a las historias espeluznantes que su abuela solía contarles sobre los espíritus que habitaban en la casa. Entre el polvo y las telarañas, encontraron una vieja tabla Ouija envuelta en un paño de terciopelo negro, guardada dentro de una caja de madera tallada con símbolos extraños. La curiosidad pudo más que el miedo, y decidieron llevar la tabla a su habitación. Cuando sus padres regresaron a casa y vieron la Ouija, les advirtieron que no la usaran, contándoles cómo su abuela había sido una mujer reservada y profundamente supersticiosa. Sin embargo, esa noche, mientras sus padres estaban fuera, Lisa y Michael decidieron desafiar las advertencias y jugar con la Ouija. Los hermanos se sentaron en el suelo de su habitación, con solo la luz de una lámpara de escritorio iluminando la escena. Colocaron sus dedos sobre la planchette y comenzaron a hacer preguntas tontas, riéndose mientras esperaban que algo sucediera. Pero cuando Lisa preguntó, ¿hay alguien aquí?, la planchette comenzó a moverse lentamente hacia sí. Ambos se miraron, confundidos y asustados, pero pensaron que el otro estaba haciendo una broma. Decidieron preguntar quién estaba allí, y la planchette se movió nuevamente, esta vez más rápido, deletreando ABULA. El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Lisa sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Michael, aunque también asustado, estaba intrigado y siguió haciendo preguntas. La Ouija les dijo que la abuela estaba atrapada entre dos mundos, incapaz de descansar en paz, y que necesitaba su ayuda para encontrar la paz eterna. A pesar del creciente temor, los hermanos continuaron el juego. Después de esa noche, cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa. Las luces parpadeaban sin razón aparente, y los electrodomésticos se encendían y apagaban solos. Lisa comenzó a notar sombras moviéndose por la casa, especialmente en el pasillo frente a su habitación. Michael, por su parte, empezó a tener pesadillas recurrentes en las que veía a su abuela con un rostro desfigurado, suplicándole que la ayudara. Pero estas no eran las únicas manifestaciones. Los objetos en la casa comenzaron a desaparecer y reaparecer en lugares extraños, y el sonido de pasos lentos y arrastrados se escuchaba en el ático por las noches. Una noche, mientras Michael estudiaba en su habitación, sintió una presencia detrás de él. Al volverse, vio la figura de una mujer mayor en el reflejo de su ventana, su rostro cubierto de sombras. Michael corrió hacia la habitación de Lisa, pero cuando regresaron juntos, no había nadie. Sin embargo, la Ouija había sido sacada de su caja y estaba en el centro de la habitación, con la planchette moviéndose sola. Convencidos de que habían liberado a su abuela de alguna manera, los hermanos decidieron intentar comunicarse con ella una vez más para averiguar qué necesitaba. Subieron al ático, el lugar donde habían encontrado la tabla, y se sentaron en el mismo lugar polvoriento donde la habían descubierto. Encendieron algunas velas para iluminar la oscura habitación, y comenzaron a jugar. Esta vez, la Ouija fue más directa. Deletreó, ayuda, repetidamente, y luego, cielo. Michael preguntó cómo podían ayudarla, pero en lugar de una respuesta clara, la planchette comenzó a moverse frenéticamente, formando palabras que no tenían sentido. Las velas comenzaron a parpadear violentamente,
y un viento frío se levantó en la habitación, aunque todas las ventanas estaban cerradas. De repente, la Ouija se detuvo y la planchette señaló, «Adiós», antes de caer al suelo. Esa noche, Lisa se despertó al escuchar un ruido extraño proveniente del ático. Se levantó para investigar y descubrió que Michael no estaba en su cama. Lo encontró en el ático, parado frente a la Ouija que estaba colocada en el centro de la habitación, con sus ojos cerrados y murmurando en voz baja. Lisa intentó despertarlo, pero era como si estuviera en trance. De repente, Michael abrió los ojos y comenzó a hablar con una voz que no era la suya, una voz anciana y rasposa que decía, «Ella viene por ti». Lisa, aterrorizada, tiró la Ouija por las escaleras y logró sacar a Michael del ático. Sin embargo, esa misma noche, Michael desapareció sin dejar rastro. La policía buscó por toda la casa y sus alrededores, pero no encontraron ninguna pista. Lisa, devastada, no podía recordar cómo habían pasado las horas siguientes, solo tenía la vaga sensación de que algo terrible había sucedido en el ático. Desesperada por encontrar a su hermano, Lisa comenzó a investigar sobre la Ouija y su abuela. Descubrió que su abuela había sido acusada de brujería en su juventud y que había practicado rituales oscuros en secreto. Se decía que había hecho un pacto con un espíritu maligno a cambio de poderes, pero que había intentado romper el pacto antes de morir, lo que resultó en su alma atrapada entre los mundos. Lisa buscó la ayuda de un medium que le explicó que el espíritu con el que habían estado hablando no era su abuela, sino una entidad maligna que había tomado su forma para engañarlos. Según el medium, la desaparición de Michael estaba ligada a este espíritu, que ahora reclamaba a los hermanos como suyos. Determinada a salvar a su hermano, Lisa accedió a realizar un ritual que el medium le recomendó, con la esperanza de liberar a Michael y a su abuela del espíritu maligno. Prepararon el ático con símbolos de protección, velas y sal para crear un círculo sagrado. El medium comenzó el ritual, invocando a los espíritus y tratando de cerrar el portal que la Ouija había abierto. Durante el ritual, la casa comenzó a temblar, y las luces parpadearon violentamente. Lisa sintió una presencia abrumadora y escuchó los gritos de su hermano, pidiendo ayuda desde algún lugar lejano. De repente, la figura de su abuela apareció en el círculo, pero su rostro estaba distorsionado por el dolor. Con una voz gutural, le dijo a Lisa que debía destruir la Ouija para romper el lazo con el espíritu. Lisa, llena de determinación, tomó la Ouija y la rompió en pedazos, arrojándola al fuego que habían encendido en el centro del círculo. Mientras la Ouija se quemaba, la figura de su abuela comenzó a desvanecerse, y los gritos de Michael se volvieron más y más distantes hasta que todo quedó en silencio. El medium explicó que, aunque el ritual había sido exitoso en romper el lazo, Michael estaba atrapado en un lugar entre los mundos, y no había manera de traerlo de vuelta. Lisa quedó devastada, pero decidió abandonar la casa y nunca mirar atrás. Lisa dejó el pueblo y la casa de su familia fue abandonada. Con el tiempo, la historia de los hermanos Peterson se convirtió en una leyenda local. Los pocos que se atrevieron a entrar en la casa afirmaron escuchar los susurros de un niño pidiendo ayuda desde el ático. A día de hoy, la casa sigue en pie, desmoronándose lentamente, pero nadie se atreve a entrar, temiendo encontrar algo más que solo polvo y telarañas. El caso de Emily y la Ouija maldita. En 1994, Emily era una joven alegre que vivía en un tranquilo suburbio de Seattle. Para celebrar su 16º cumpleaños, decidió organizar una fiesta de pijamas en su casa. Invitó a sus amigas más cercanas para pasar la noche, comer pizza y contar historias de miedo. Durante la fiesta, una de sus amigas, Clara, sacó una Ouija que había encontrado en el desván de su abuela. Las chicas, excitadas por la novedad, decidieron utilizar la tabla como parte de su entretenimiento. Al principio, todo era risas, pero cuando Emily preguntó si había algún espíritu presente, la atmósfera cambió. La planchette comenzó a moverse lentamente hacia sí, y las chicas se miraron entre ellas, atónitas. Algunas pensaron que alguien estaba moviendo la planchette como una broma, pero la expresión de Emily indicaba que ella no era la culpable. Animadas por la emoción del momento, decidieron seguir jugando, sin saber que estaban abriendo una puerta que nunca debieron tocar. Emily preguntó al espíritu su nombre, y la tabla deletreó lentamente, ZOZO. Ninguna de las chicas había escuchado ese nombre antes,
pero el ambiente en la habitación se volvió pesado y frío. Una sensación de opresión llenó el aire, y el comportamiento de la tabla se volvió más errático. El espíritu comenzó a responder preguntas con una precisión aterradora, revelando secretos íntimos sobre las chicas que nadie más podría conocer. Mientras las amigas se sumían en el miedo, la planchette comenzó a moverse por sí sola, girando rápidamente antes de detenerse en la palabra no. Clara, presa del pánico, tiró la huilla al suelo, pero la planchette continuó moviéndose. Deletreó, no me vayan, repetidamente, cada vez más rápido, mientras la luz de la habitación parpadeaba y una brisa helada llenaba el espacio. Las chicas huyeron de la habitación, gritando, y la fiesta terminó abruptamente. Emily se quedó sola en su habitación, paralizada por el miedo, observando cómo la huilla se detuvo en la palabra soso. Después de esa noche, Emily no fue la misma. Comenzó a comportarse de manera extraña, alejándose de sus amigos y volviéndose cada vez más retraída. Sus padres notaron que estaba pálida y cansada, como si no hubiera dormido en días. Lo que no sabían es que Emily estaba siendo atormentada por pesadillas cada vez más vívidas en las que veía a una figura oscura y sin rostro que se presentaba como Soso. Esta entidad la perseguía, susurrándole cosas horribles y prometiendo que nunca la dejaría. Los episodios de ira incontrolable comenzaron a aparecer. En la escuela, Emily fue suspendida por atacar a un compañero que simplemente le había preguntado si estaba bien. Sus amigos la evitaban, asustados por la manera en que su personalidad había cambiado. Lo más perturbador era su mirada. Quienes la miraban a los ojos decían que ya no parecían los de Emily, sino que algo oscuro y siniestro miraba desde dentro de ella. Emily comenzó a escuchar voces en su cabeza, todas diciendo el mismo nombre, Soso. Estas voces se burlaban de ella, la insultaban y la empujaban a hacer cosas terribles. Una noche, mientras estaba sola en su habitación, la voz se hizo tan fuerte que Emily rompió el espejo de su tocador con las manos desnudas. Sus padres, alarmados, la encontraron sangrando en el suelo, murmurando palabras ininteligibles. Desesperados, la llevaron a varios médicos y psiquiatras, pero ninguno pudo explicar su comportamiento. Los padres de Emily comenzaron a notar fenómenos extraños en la casa. Las luces parpadeaban, los electrodomésticos se encendían y apagaban solos, y las puertas se cerraban de golpe sin motivo aparente. La presencia maligna en la casa se hacía más fuerte cada día, y Emily, cada vez más aterrorizada, se daba cuenta de que había traído algo a su hogar que no podía controlar. Finalmente, los padres de Emily, en un acto de desesperación, contactaron a un sacerdote para realizar un exorcismo. El sacerdote, al escuchar la historia de Emily, accedió a ayudar, aunque advirtió que Soso era un espíritu extremadamente peligroso y engañoso, conocido por poseer a personas y destruir sus vidas. La familia se preparó para el ritual, llenando la casa con cruces y velas benditas. El exorcismo comenzó en la habitación de Emily, con el sacerdote recitando oraciones y rociando agua bendita. Al principio, Emily estaba tranquila, pero cuando el sacerdote mencionó el nombre de Soso, se volvió violenta, gritando en lenguas desconocidas y lanzándose contra las paredes. Sus padres observaron, horrorizados, cómo su hija parecía estar luchando contra una fuerza invisible que la controlaba. La habitación se llenó de un frío intenso, y las ventanas comenzaron a temblar, como si algo tratara de entrar. El exorcismo se prolongó durante horas, pero el sacerdote no pudo expulsar a Soso. Emily gritaba y se retorcía en el suelo, sus ojos llenos de un odio que no era suyo. Finalmente, el sacerdote, agotado y desesperado, dijo que el espíritu era demasiado fuerte y que debía retirarse. Emily fue llevada a un hospital psiquiátrico, donde fue mantenida bajo sedantes fuertes. Sin embargo, las manifestaciones continuaron. Los enfermeros reportaron que las luces en su habitación parpadeaban constantemente, y que a menudo la encontraban de pie frente a la ventana, murmurando, Soso, una y otra vez. Un mes después, Emily fue encontrada muerta en su celda. Su cuerpo estaba retorcido en una posición antinatural, y la palabra, Soso, estaba escrita en sangre en las paredes de la habitación. La causa oficial de la muerte fue un colapso nervioso, pero los médicos y el personal del hospital sabían que algo más había sucedido. La familia de Emily, devastada, intentó destruir la huilla que había comenzado todo, pero cada vez que intentaban deshacerse de ella, reaparecía en su casa.
Finalmente, la Ouija fue enterrada junto a Emily, en un intento de sellar el mal de una vez por todas. Sin embargo, las leyendas dicen que cualquiera que mencione el nombre de Zoso mientras juega con una Ouija invitará al mismo espíritu a su vida, con consecuencias aterradoras. La historia de Emily se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevían a jugar con la Ouija. Los pocos que han intentado contactar a Zoso después de escuchar su historia han experimentado cosas horribles, voces en la oscuridad, objetos moviéndose solos, y sueños en los que una figura oscura y sin rostro los acecha. Nadie que haya invocado a Zoso ha quedado sin cicatrices, y muchos han desaparecido misteriosamente o han terminado como Emily, atrapados en un destino peor que la muerte. A día de hoy, se aconseja nunca pronunciar su nombre en voz alta, ni siquiera en broma, por temor a atraer su ira. ¿Y tú? ¿Te atreverías a jugar a la Ouija? Dale like y suscríbete al canal Leyendas de Fantasmas para más historias como estas. Hasta la próxima.